Monse. Hola, ¿ya llegaste, Luis? Sí, ¿qué tal? Bien, muy bien. ¿Qué Mira, estás haciendo? pues mira, compré esta figurita en el mercado, mira qué bonita es. Ajá. Fíjate, San José con el cepillo de carpintero. Bonita, ¿verdad? He pensado que quedaría bien en la puerta de casa. Sí. Pasa que hay que pintarla porque es una figura completamente blanca y estaba aquí un ratito esperando que llegara. Está muy bien, ¿eh? ¿Verdad que sí? Pero yo creo que tendría que darle un pelincito más. Hombre, no, si está bien, Luis, ¿eh? Mira, ¿ves? No. Ese trocito ahí, yo le pondría un poquito más ahí de Oye, barba. pero, a ver, ¿qué tal ahí? ¿Bien? Está bien, ¿eh? Pero Bueno, oye. un poquito más ahí. A ver. Mira, a ver, permíteme que yo te dirijo No, la no, mano. no, oye, déjame, que esto hay que hacerlo con mucho Está bien, cuidado. Está bien. Bueno, Pero déjame ver si yo por puedo... favor, por ¿Ves? favor. Aquí, ¡ay! Anda, mira lo que le has hecho aquí en el cuello, Luis. Mira que eres, ¿eh? Uy, perdóname, Monse. Perdóname, ahora tendré que comprar otra estatua. Fíjate cómo va a ser el cuello así. Hola amigos, bienvenidos a casa. Hoy vamos a hablar de pedir perdón y de dar perdón. Qué cosa más normal y más necesaria en las relaciones y más en una familia. Quédate con nosotros, aquí estamos en casa y vamos a hablar del perdón. La falta de perdón ha destruido muchos matrimonios. No solamente matrimonios, sino también muchas relaciones, muchas amistades, porque la verdad es que todos pecamos, todos nos ofendemos. Y las relaciones, cuanto más estrechas son, más difíciles son. Son difíciles, por tanto, en el matrimonio, ¿verdad? La lista de pecados que podemos cometer unos contra otros, la lista de ofensas es Tremenda. Inmensa, ¿verdad? Sí, ofensas verbales, ofensas de falta de cariño, tantas cosas, ¿verdad? Sabes que había una pareja joven que la chica, la joven de este matrimonio, pues cayó en pecado, faltó, digamos, a la fidelidad en el matrimonio, y el marido, pues en principio no se dio cuenta cuando la chica finalmente le contó la historia y le pidió perdón porque estaba totalmente arrepentida de lo que había pasado. Pues el marido en principio reaccionó bien, pero se lo recordó, se lo quedó en la memoria. ¿Verdad que muchas veces nos pasa esto, ¿no? Sí, sí. Se lo quedó en la memoria y cada vez que tenían un conflicto le saltaba con aquella cosa. Qué terrible. Porque te acuerdas tú de aquello. Y volví otra vez cada 2 por 3. La chica había estado bien confesando su pecado, pidiendo perdón, arrepintiéndose y cambiando de vida. Lo suyo le costaría, ¿verdad? Exacto, pero también el muchacho había estado muy mal por no haber aceptado el perdón y no haberlo aceptado totalmente, no haberlo olvidado totalmente. ¿No? Por eso la falta de perdón, la falta de otorgar ese perdón, no solamente la necesidad de que la persona que ha hecho el mal pida perdón, sino también la persona a quien se pide perdón que acepte ese perdón, ¿verdad? Qué importante es, porque esto es totalmente destructivo. Si nosotros, matrimonios, esposos, esposas, y también con nuestros amigos, ¿verdad? Claro. Si somos cristianos, tenemos que actuar de la misma manera que actuó nuestro Señor, que fue perdonando nuestras ofensas. ¿Y cuál es la forma en la que Dios actúa con nosotros cuando nos perdona? Señor, borra nuestros pecados, entierra nuestros pecados, seguramente se acuerda de ellos, ¿verdad? Pero nunca más nos los va a pasar por delante de la cara, nunca más nos los va a mencionar, aunque volvamos a caer en el mismo pecado, ¿verdad? Y sabes que la infidelidad sin duda es un pecado muy grande, ¿no? Es una cosa muy dramática, digamos, ¿no? Es una situación muy dramática, pero ¿qué de aquellas situaciones como son, por ejemplo, el decir cosas ofensivas a la otra persona, ¿no? En un momento de enfado, y decir lo primero que se te ocurre, ¿no? O, no sé, mentiras normales muchas veces en las relaciones. Muchas veces la acumulación de estas pequeñas cosas crea conflictos muy grandes, Claro, ¿verdad?
descuidos, faltas de amor, todo este tipo de cosas también son fuertes, ¿no? Y qué importante es, ¿verdad?, pedir perdón por estas cosas que nos parecen pequeñas, porque a lo mejor yo he tenido un descuido que para mí no tiene tanta importancia, pero para la otra persona sí. Haz memoria de todas estas pequeñas cosas que han podido crear conflictos muy grandes, ¿verdad? No sé, quedamos a una hora para ir al cine o me olvidé los zapatos en el cuarto de baño y yo sé que a él le molesta que yo me olvide los zapatos en el cuarto de baño, ¿verdad? Estas pequeñas cosas a veces ya estamos tan habituados a no pedir perdón que ni pensamos en ello, cuando en una relación es como la gasolina que hace mover el motor de los coches, ¿verdad? O el perdón dicho también sin ningún tipo de arrepentimiento. Sin ningún tipo de arrepentimiento. Sí. Perdón, como quien dijera, pues vaya. Sí. No, pero yo creo que aunque sea de esa manera, es importante recuperar está bien, ¿no? el hábito de pedir perdón, porque es sano, es saludable para nuestras familias. Y déjame decir una cosa, el perdón, igual que el amor, no es un sentimiento. Fíjate, esto es una cosa importantísima. El perdón se ejerce. Yo te perdono, ¿verdad?, aunque todavía tengo mi corazoncito dolido por lo que me has hecho, ¿verdad? Sí, porque eres una persona humana. Exactamente. Lo que ha pasado es una cosa real, ¿no es? Pero yo decido que te quiero perdonar, ¿verdad? Esto es importante. El fruto de un corazón arrepentido, pues, es el fruto del Espíritu Santo. ¿Y los frutos del Espíritu Santo cuáles eran? Gozo, amor, paz, una mayor unidad en el matrimonio, etcétera, etcétera. Paciencia, alegría, ¿verdad? Nos han herido, pero casi siempre pensamos, es el otro el que se equivocó, ¿no? El otro es el que tiene la culpa, ¿no? No Mira, yo. Y qué importante es hacerlo también como testimonio para nuestros hijos, ¿verdad? Claro. Déjame contar ahora una cosa. Durante todos estos años, nuestro hijo mayor, Alex, no es muy buen estudiante, ¿verdad? Es un niño que le gusta más jugar al fútbol y es un niño muy activo. Es un niño muy normal. Sí, es un niño muy normal. Pero llega la hora de los deberes en casa y aquello es una gran tragedia y yo pierdo los nervios y me pongo a gritar y al final el pobre hombre acaba llorando muchas veces, ¿no? Cuando empezamos este curso, yo tenía la conciencia clara de que no estaba bien para él ni para mí, ¿verdad?, que yo me pusiera en ese estado de nervios y pensé que tenía que pedirle perdón. Y entonces yo le dije... ¿No me has contado de esto? No, hay muchas cosas que no te cuento. Contarlo aquí delante de todo el mundo y no saber de qué se trataba. Pues sí, fue una experiencia muy bonita. Habíamos estado 2 años luchando por sus deberes. Yo le dije, mira, Alex, yo no quiero enfadarme porque yo sé que a ti te hago mal y yo sé que a mí me hago mal también. Y yo creo que no tenemos que llegar. Por eso te quiero pedir perdón por todas las veces que yo te he gritado, he perdido los nervios. Yo sé que tú entiendes que lo hago porque te quiero, pero yo sé que te pone nervioso que yo te chille y te grite. Entonces Alex empezó a llorar y me dio un abrazo muy grande y a partir de ese momento, este año, los deberes han ido mucho mejor. Sí, es verdad, es verdad, sí. Seguimos luchando un poquito, pero su actitud ha cambiado radicalmente. A veces nos parece que no es importante hacer estas cosas con nuestros hijos porque pensamos que son cosas pequeñas, pero compórtate de una manera cristiana como el Señor espera de ti y vas a ver los frutos del amor de Dios en tu vida, con tu marido y con tus hijos. Hay que morir al orgullo, hay que morir a la incapacidad de pedir perdón, a la incapacidad de reconocer que no solamente soy yo la persona herida, sino que yo también he herido a otros. Hay que ser capaces de morir a ese orgullo, ¿no? Porque casi siempre tú tienes algo que ver. Aunque la otra persona haya sido la que ha iniciado la falta, tú tienes algo que ver de alguna manera, ¿no? Y fíjate, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando entre nosotros nos hacemos una ofensa, el mal que nos hacemos va mucho más allá de nosotros, ¿verdad? No es solamente yo que te he hecho a ti un mal, que te he herido a ti, y al mismo tiempo yo me he hecho mal a mí mismo, ¿verdad? A mí misma, haciéndole a él una ofensa, sino que este mal es como contiene una especie de radioactividad que sube, se une al mal del mundo
y este mal del mundo, ya sabemos, luego aparece por cualquier sitio, ¿verdad? Nuestra responsabilidad no es solamente con la persona a la que hemos ofendido, es con esa persona, es con toda la humanidad, con nosotros mismos y es con Dios en primer lugar, ¿verdad? Por eso qué importante es pedir perdón. Cuando pidas perdón, no pienses solamente en la persona que has ofendido, sino piensa en toda la humanidad. Cuando te preguntas por las injusticias de este mundo, piensa que tú también con tus ofensas participas en las injusticias de este mundo. Cuando tú perdonas, estás ayudando a disminuir también ese mal que está en este mundo y que Dios no lo quiere, y estás aliviando también el corazón de Dios. Qué importante es esto, piensa en esto, cuando en ese momento de ira y de furia que no quieras pedir perdón, que te cuesta tanto pedir perdón, piensa en la alegría de Dios, piensa en la alegría de la otra persona y piensa en la alegría que le haces también a tus hermanos y hermanas de todo el mundo, ¿verdad? Entonces es un ejercicio que necesitamos ir desarrollando poco a poco. Es un ejercicio que no es fácil de hacer, cuesta, pero poco a poco lo vamos haciendo. Pide perdón por esas cosas pequeñitas, no esperes pedir perdón por las grandes ofensas. También hay que También, de acuerdo, pero quiero decir que empieza a practicarlo, ¿verdad? ¿no? Sí. Esto es importantísimo, porque es, yo diría, el gran secreto para poder seguir caminando este camino, ¿verdad? Porque a la santidad no hemos llegado todavía. Por tanto, es normal que todas estas cosas vayan pasando, es normal que nos hagamos heridas, es normal que, mira, pecamos, ¿verdad? Pero el gran secreto es pedir perdón, porque el perdón restaura nuestro corazón, el perdón restaura el corazón de la persona ofendida y el perdón restaura también el mal que hemos hecho a Dios y a toda la humanidad. Y jamás tenemos la confianza suficiente como para decir no necesito pedir perdón. No, es que nos conocemos, es que esto es un engaño. Es terrible. Es un engaño, porque es que hay una confianza entre nosotros. Sí, no, pero el no pedir perdón por estas cosas pequeñas o porque nos pensamos que ya nos entendemos, es cosa de confianza. Sí. Nos miramos con los ojos y ya lo hemos dejado todo claro. No, porque esto nos va viciando, y nos va como anquilosando, de tal manera que cuando llega una cosa grande somos incapaces de pedir perdón, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos a seguir hablando de perdón y vamos a daros algunas pautas más. Quedaros con nosotros, estamos aquí en casa. Vamos a hablar del mecanismo del perdón y de la ofensa. ¿Cómo funciona en este caso la ofensa? Cuando una persona te ofende, te causa mal, y ese mal es como una especie de virus que te entra dentro del cuerpo, ¿verdad, Monse? Es como un virus que la otra persona que te ha ofendido te introduce a ti. Y ese virus hay que controlarlo, de lo contrario empieza a inundar absolutamente toda tu existencia, toda tu vida. Pienso que a veces el perdón, no a veces, en la mayoría de los casos, siempre el perdón es una sanidad, porque logra transformar tu existencia, logra parar radicalmente ese virus y te da una sanidad tremenda para ti. Sí, o sea, no solamente la persona que te hace mal, se hace mal a sí misma en primer lugar, ¿verdad? Pero a ti, porque a veces pensamos que pobrecitos nosotros, somos los ofendidos, ¿no? Pero en ti ha entrado una semilla negativa que tienes que destruirla. La manera de destruir esta semilla, para que este mal no te invada, ¿no? Como decía Luis, es perdonando a esa persona. Pero vamos a ver cómo funciona esto del perdón, porque todos hablamos de perdón, ¿cómo se hace esto de perdonar? Perdonar no es tan fácil, me diréis algunos, ¿verdad? Hay cosas muy gordas. Dejadme que os cuente ahora una historia. Antes había dicho que el perdón no es un sentimiento, sino que el perdón se ejerce. Todos tenemos en nuestra vida, ¿verdad?, personas que nos han ofendido, en mayor o menor grado, podemos recordar estas ofensas, pero yo estoy segura de que tú recuerdas especialmente a una persona que dices, esta es la persona que más daño me ha hecho en toda mi vida. De esta no me olvidaré jamás. Exacto, ¿no? De esta no me olvido. Yo también tengo una de esas personas, ¿verdad? Yo puedo recordar quién es la persona que más daño me ha hecho en mi vida. Hace unos años en nuestra familia sucedió
que una persona nos hizo un mal muy grande. Y llegó a tal punto, ¿verdad?, que nuestra situación familiar, económica, estaba al borde del abismo. Y yo, lo que más me dolía de esta situación y de esta persona era que no tuviera en cuenta que nosotros teníamos 2 niños pequeños y que esto ponía en peligro la vida de ellos también. Esto era el dolor más grande que me causaba a mí en el corazón, lo que esta persona nos había hecho a nosotros. Y en medio de este dolor y en medio de toda esta situación, yo me preguntaba, ¿para ti qué es más importante? ¿El Señor o el dolor que te causa esta persona? Ujú. Entonces yo me contestaba a mí misma, lo más importante para mí es el Señor. Y el Señor me enseña que yo debo perdonar, me dice que yo debo perdonar. Pero el dolor de mi corazón es muy grande. Entonces yo intentaba saber cómo podía hacer. La última vez que vi a esta persona, yo le dije, te perdono. Pero podéis imaginar que le dije, te perdono, con un dolor en mi corazón que no podía ni decirle la palabra siguiente, ¿verdad? Te perdono, y me fui a mi casa con mis sentimientos de rabia, de dolor, de tristeza, de no comprender por qué aquella persona estaba haciendo todo aquello. Todo esto duró mucho tiempo, ¿verdad? Este dolor, cuando yo le dije a esta persona, te perdono, y lo hice por obediencia al Señor, no lo hice porque yo sentía que quería perdonar a esa persona. Yo no sentía que quería perdonar, yo sentía que quería decirle a esa persona, has hecho esto, esto está mal, nos has hecho daño, ¿verdad? Pero yo pensaba, para mí es más importante el Señor, y el Señor me dice, perdona a esta persona, Señor, yo te voy a obedecer. No sé, te voy a obedecer porque tú eres el que guía mi vida y tú sabrás a dónde vamos a llegar con esto, ¿verdad? Entonces, el dolor de esta ofensa duró mucho tiempo. Cada vez que recordaba a esta persona, pues muchas veces me ponía a llorar. Y entonces venía la película otra vez de la ofensa, ¿no? Y la tentación de otra vez encerrada en el mal, ¿no? De regodearte. Exacto. Y de seguir pensando por Exacto. qué hizo esto y aquello y cómo fue posible tal, ¿no? Pero en ese momento yo pensaba, tú lo perdonaste y acuérdate que lo perdonaste. O sea que desconecta y deja de pensar en ello. Sí. Y volví a repetirme en mi mente, Señor, yo lo perdoné. Y tengo que contaros una cosa, esto duró tiempo, duró más de un año este dolor, ¿verdad? Una noche me pasó una cosa curiosa. Una noche tuve un sueño de unos segundos. El tiempo, ¿verdad? Pues yo ya no pensaba demasiado en esta persona, pero siempre cuando volví a pensar en ella me causaba un gran dolor. Y esa noche soñé con esa persona y estábamos sentados en unas escaleras, el uno frente al otro, y con una gran tranquilidad, como si nunca hubiera pasado nada. Cuando me desperté, me di cuenta de lo que el Señor había hecho. Y os voy a leer un pequeño poema que escribí como consecuencia de aquella experiencia. Anoche, Señor, tuve un sueño. Estaba sentada al lado de quien tanto daño me ha hecho. Pero mi corazón no estaba inquieto y me volví a sorprender de tu grandeza. ¿Sabes por qué? Porque el Señor y el poder de Dios es más grande que tu dolor. Yo solo sabía que quería seguir al Señor y que quería obedecer al Señor. Sabía que el Señor quería que yo perdonara a esa persona. Y funcionó, y quiero decirte,
perdona. Decide que es más importante amar a Dios y seguir al Señor más que tu dolor. Yo sé que puedes haber pasado situaciones muy difíciles, pero el poder de Dios y el amor de Dios es mayor que tu dolor. Tú perdona, porque la curación de tus heridas, la sanación de tu corazón y el devolverte la alegría y la paz, eso le corresponde a Dios. Y Dios es fiel. Y Dios viene, si tú abres tu corazón, otorgando tu perdón, Dios viene a restaurarte, Dios viene a curarte, Dios viene a sanarte y a traerte la paz y la alegría. Por eso recuerda, el perdón no es un sentimiento, el perdón es algo que tú decides otorgar a la persona que te ha ofendido. Y deja que el Señor haga su parte. No esperes, entonces no tenemos que esperar el arrepentimiento del ofensor, ¿verdad? Yo creo que no, porque cuando alguien te ha ofendido a ti, tú tienes un mal en ti mismo. Si tú estás esperando a que esa persona venga a pedirte perdón, para otorgar ese perdón, pues mientras tanto tú vas cultivando en ti ese mal. ¿Por qué no deshacernos de él lo antes posible? Entonces, debido a esta naturaleza pecaminosa que tenemos, a esta naturaleza caída, vivimos siempre haciéndonos daño a nosotros mismos en ese sentido. Claro, pero qué importante es otorgarnos este perdón, qué importante es pedir perdón. Es un gran secreto. No es ningún rebajarse, al contrario, es un arma tremenda que el Señor nos ha dado para recuperarnos, para aliviarnos de las heridas del camino que nos hacemos unos a otros y para poder seguir con confianza. Es una medicina preciosa, una medicina tremenda que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Yo les invito ahora a que tomemos un poquito de esa medicina. Voy a cantar una canción que escribí sobre un texto de Madre Teresa de Calcuta. Madre Teresa decía, si realmente queremos amar, tenemos que aprender a perdonar. Mientras cante esta canción, yo quiero pedirte a ti, amigo, amiga que nos estás escuchando, que nos estás viendo, que cierres los ojos y que intentes imaginar una persona que te haya ofendido. Como decía Monse, la persona que más te haya ofendido. A lo mejor, asegúrate que has perdonado a esa persona. Y si no, al final vamos a orar y vamos a pedir perdón al Señor y vamos a perdonar también a esa persona. Si realmente queremos amar, tenemos que aprender a perdonar. Si realmente queremos amar, tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a perdonar. Si realmente queremos amar, tenemos que aprender a perdonar. Señor Jesús, dame la fuerza, la energía de poder perdonar a esa persona que tanto me ha ofendido. Quizá es mi padre o mi madre, un ser querido, un hermano, un familiar cercano. Señor Jesús, te pido que me des la capacidad de perdonar a esa persona que tanto me ha ofendido. Díselo ahora mismo con tus palabras, dile, te perdono, papá. Te perdono, mamá, hermano, hermana. Te perdono por aquello que me hiciste. Dilo, lo que sea. Señor, enséñanos que siempre podemos perdonar, porque el perdón no son nuestros sentimientos. El perdón es nuestra voluntad de obedecerte, porque tú has hecho lo mismo con nosotros, Señor. Porque nosotros te hemos ofendido a ti mucho más de lo que nosotros nos hemos ofendido entre nosotros.
tú nos has perdonado con tu vida y con tu propia sangre, Señor. Te pido que abras la mente y el corazón de las personas que nos escuchan para que se atrevan a dar el primer paso, de decir yo perdono, para que tú después puedas venir en su auxilio, con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, y para que restaures los corazones rotos, los corazones quebrantados, los corazones humillados. Restáuralos, Señor, restáuranos a todos. Enséñanos este gran secreto, Señor. María Santísima, ayúdanos a pedir perdón si ese es el caso. María Santísima, tú que eres buena, tú que eres dócil, tú que obedeciste sin preguntar nada, sin exigir nada, anímanos a ir a pedir perdón si es el caso. Di esa palabra, ponla en tus labios ahora mismo, aunque esa persona no esté delante tuyo. Ensaya ese perdón, di, perdóname papá, perdóname mamá, perdóname hermano, perdóname esposo, perdóname.